Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio titulado Escuela de Reino, donde estamos estudiando algunos asuntos fundamentales y esenciales con relación al reino de Dios en el cual hoy nosotros vivimos, nos movemos y operamos. Vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú nos permites compartir este tiempo a los pies de tu palabra para ser edificados, Señor, y poder avanzar cada día más en el conocimiento pleno de Cristo. Señor, gracias porque vivimos, Señor, en días privilegiados donde, Señor, somos expuestos, Señor, constantemente a palabras de revelación. Padre, pero oramos, Señor, para no recibir tu palabra con nuestra mente, con nuestro intelecto, sino en el Espíritu. Permítenos, Señor, que nuestros sentidos espirituales sean abiertos, Señor, que podamos ejercitar nuestro espíritu los próximos minutos y capturar tu palabra en el Espíritu, Señor. Padre, y como oraba el apóstol Pablo, te pedimos que tú nos des, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, los próximos minutos mientras somos expuestos a tu palabra para poder ver a Cristo más claramente. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a arrancar entonces con la clase número 14 titulada Luz y Agua. Estamos hablando acerca del crecimiento en vida, de cómo es que crece la vida de Dios dentro de nosotros. Y para que una vida, en este caso vegetal, para que una planta, un árbol pueda crecer, necesitamos 4 cosas principales. Número 1, necesitamos la semilla. Estamos hablando de un árbol o una planta que tiene semilla. Necesitamos la semilla. Ya hemos hablado de eso. Esa semilla es Cristo. Número 2, necesitamos la tierra adecuada. Porque para que la semilla pueda liberar la vida que tiene dentro y pueda germinar, necesita tierra. Debe ser plantada. Y esa tierra somos nosotros. Y leíamos la parábola del sembrador y dábamos como ejemplo estos 4 tipos de tierra. ¿Cuál es la enseñanza allí? Que nosotros debemos ser buena tierra para la semilla. Una tierra blanda, una tierra libre de piedras, libre de espinos, donde esta vida gloriosa que es Cristo mismo pueda echar raíces, pueda crecer. Ahora bien, vamos a ver otros 2 elementos el día de hoy que son extremadamente necesarios para que esta vida crezca, y es luz y agua, algo que suena tan simple, pero que es muy profundo. Luz y agua, esos son los 4 elementos principales que necesitamos para que esta vida crezca. Número 1, la semilla. Número 2, la tierra. Número 3, luz. Y número 4, agua. Si tú tienes una bonita planta, pero tú la colocas en un rincón de tu casa donde no le llega luz, esa planta no va a crecer, o va a crecer más pequeña en comparación a otra que está en el patio, en un lugar donde le llega la luz solar. Necesitamos la luz del sol para poder crecer. Incluso nosotros, los seres humanos, tal vez nuestro cuerpo biológico, nuestra vida humana, no es una planta, ¿verdad? Pero incluso nosotros necesitamos de la luz solar. Por ejemplo, en los países, digamos, de latitudes donde llega menos luz solar o tienen menos horas de luz por día, sobre todo acercándose hacia los polos, ¿verdad?, del planeta, que llega menos luz solar, pasan una serie de fenómenos bien interesantes. Por ejemplo, la gente es más propensa a la depresión por falta de luz solar. Y también la gente está más propensa a tener carencia de ciertas vitaminas específicas que las entrega precisamente la luz solar. Entonces, por ejemplo, los antiguos vikingos, que eran de una zona muy al norte, de todos esos países nórdicos, ellos carecían de cierta vitamina que las latitudes donde ellos vivían, la luz solar no se las podía dar, pero afortunadamente para ellos comían mucho cierto tipo de pescado que les daba esa vitamina. Y por eso ellos podían estar fuertes y sanos. Entonces, la luz solar es todo un tema. Y vamos a hablar de la luz y vamos a hablar también del agua.
O sea, los que han tenido plantas en su casa, árboles, saben que el agua es vital. Si tú riegas muy poco o si tú riegas demasiado, puedes ahogar la semilla. O sea, tiene que haber un justo regar, el regar de manera apropiada. Entonces vamos a ver primeramente la luz. ¿A qué corresponde la luz para que la vida divina crezca en nosotros? A la revelación. Entonces vamos a hablar de la luz de la revelación. Efesios capítulo 1, versos 16 al 19 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces Pablo dice acá que él ora por los efesios. Y yo creo que esta es una oración por todos los santos de todos los tiempos, de que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. O sea que la revelación es una luz que ilumina, que alumbra nuestro entendimiento, tanto nuestro entendimiento natural como nuestro entendimiento espiritual. Y desde el espiritual, la revelación fluye al entendimiento natural. Pero necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Los ojos de nuestro espíritu deben ser alumbrados para ver a Cristo. Necesitamos luz para poder recibir revelación. Entonces, cuando somos iluminados por Dios, esta luz de la revelación, podemos ver a Cristo claramente. No basta con tener a alguien frente a mí. Si está oscuro, yo no puedo ver. Entonces Cristo está, por decirlo de alguna manera, frente a mí, aunque Él está dentro de mí, pero para este ejemplo, tengo a Cristo frente a mí, pero como está oscuro yo no puedo ver. Yo necesito que sea alumbrada esta luz de la revelación. Y Pablo menciona acá 3 cosas que a nosotros se nos deben revelar, que son la esperanza a la que Dios nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y este supereminente, grande poder que levantó a Cristo de entre los muertos. En el estudio de Efesios que estamos haciendo también, hablamos en profundidad de estas 3 cosas. Hoy no las vamos a profundizar. Ahora bien, necesitamos que nuestro espíritu sea iluminado por la luz de la revelación a fin de conocer a Cristo. A Cristo. Hay 2 grandes cosas que a ti y a mí se nos tienen que revelar cada vez más. No es que quizá no las sepamos o no las conozcamos, pero necesitamos cada vez más revelación acerca de 2 cosas. Número 1, ¿quién es Cristo? Nosotros conocemos a Cristo, sí, pero hay un conocimiento inicial y hay un conocimiento pleno o en profundidad. Nosotros somos salvos por medio de conocer a Cristo. O sea que hay un conocimiento inicial de Cristo para salvación, pero hay un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces el deseo de Dios es llevarnos al conocimiento pleno de Cristo. Y para eso necesitamos revelación, necesitamos luz, ser iluminados por la revelación. Por eso necesitamos ser sistemáticamente expuestos a la palabra de revelación. Necesitamos primeramente ser expuestos a las Escrituras y también a la exposición de las Escrituras. Esa es la finalidad de escuelas como estas, que seamos expuestos a la palabra de revelación. Porque para formar en mí una mentalidad de justicia, para formar en mí una mentalidad de nuevo pacto, una mentalidad de reino, no basta con escuchar una predicación. No basta con escuchar un mensaje un domingo, un martes, en una casa de iglesia o donde sea. No basta con un mensaje. Ni con 2, ni con 3 mensajes aislados. No basta con ir como de un tema a otro, saltando, zigzagueando, para poder formar en nosotros una mente de reino,
una mente de nuevo pacto. Necesitamos ser expuestos sistemáticamente a la revelación, sistemáticamente a la palabra de revelación. Ese es el camino, una exposición sistemática. Tenemos que agendar nuestras vidas, agendar nuestros tiempos para ser expuestos a la palabra. Porque la revelación viene por muchas vías. Primeramente, Dios habla directamente a nuestro espíritu. Pero también Dios, para impartirnos revelación, usa miembros del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que saber tener nuestro oído sintonizado con el fluir de la palabra de revelación. Entonces necesitamos que se nos revele quién es Cristo. Y número 2, necesitamos que se nos revele quién somos nosotros en Cristo. Se te tiene que revelar quién eres tú, pero en Cristo. Porque ahora ya no eres lo que tú eras antes. Ahora tú eres un miembro edificador del cuerpo de Cristo. Tú eres un rey y sacerdote. Tú eres un ministro competente del nuevo pacto. O sea, somos muchas cosas. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, se nos tiene que revelar quién somos en Cristo. O dicho de otra forma, de una forma corporativa, se nos tiene que revelar qué es lo que es la iglesia. Cristo y la iglesia, ese es el misterio escondido, ese es el misterio oculto. Cristo y la iglesia. El propósito eterno de Dios tiene que ver con estas dos cosas. Ahora bien, en cuanto a Cristo, se nos tiene que revelar primero todo lo que Cristo es. ¿Por qué? Porque hoy Cristo es nuestra herencia. Todas las inescrutables riquezas de Cristo son nuestra herencia. Entonces se me tiene que revelar, número 1, todo lo que Cristo es. Esa es la primera parte de mi herencia. Número 2, todo lo que Cristo tiene, todo lo que Él tiene. Y 3, todo lo que Él logró para nosotros, por medio de su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión, de todo el procesar, todo el proceso que Cristo vivió, la encarnación, todo este proceso hasta ser exaltado a la diestra de Dios y ser impartido en nosotros como el Espíritu vivificante. En cada uno de estos pasos hay riquezas para nosotros, hay una herencia para nosotros. Está la herencia de la obra de la cruz, de la obra de la sepultura, de la obra de la resurrección, de la ascensión. Es glorioso, se nos tiene que revelar Cristo. El tema es, para entender esto, para conocerlo, porque no estamos hablando del conocer en teoría, estamos hablando del conocer por experiencia. Hay dos formas de conocer a alguien. Tú puedes conocer a alguien tal vez por televisión, supongamos el presidente de tu país o algún actor o alguna actriz que sean famosos. Tú lo puedes ver en la televisión. Si yo te pregunto si tú lo conoces, sí. Tú vas a decir, sí, yo lo conozco. Pero ¿lo conoces personalmente? No, ¿verdad? O sea, esa es la diferencia. Hay gente que conoce a Dios como por televisión. Ha escuchado de Él, ha visto a Dios obrar en la vida de otra gente. El tema es conocer a Dios por experiencia. Entonces, para conocer a Dios en ese nivel, en el Espíritu, necesitamos revelación. A Dios se lo conoce por revelación. Necesito que Dios mismo se revele a mí en el Espíritu. Necesitamos revelación para poder conocer a Cristo. El reino de Dios es un misterio. El reino es un asunto del Espíritu. No podemos entenderlo usando nuestra mente natural. Por eso necesitamos una revelación en el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, que nos revele su reino. Si tú quieres entender el reino, y no solo entenderlo, sino operar en la esfera del reino de manera efectiva, necesitas una revelación celestial y sobrenatural del reino, y de quién eres tú en el reino, y de quién es Cristo en el reino. Es una revelación celestial. Necesitas recibir una visión celestial. Esto puede ocurrir de muchas formas. Puede ocurrir orando, puede ocurrir escuchando la palabra, escuchando estudios como estos, puede ocurrir adorando al Señor, puede ocurrir incluso cocinando, haciendo lo que sea, pero es cuando tu espíritu es alumbrado, cuando los ojos de tu entendimiento son alumbrados y te hace clic. Eso es revelar, es como, no sé si se acuerdan, antes de que existieran los celulares y las cámaras digitales, estaban estas cámaras con rollo, ¿verdad? Entonces uno tenía allí para sacar, no sé, 28 fotos y sacaba y luego tenía que tomar el rollo y llevarlo a revelar. Y si uno miraba eso sin revelar, estaban unos
bonitos, así dados vuelta, medios negros, unos colores medio extraños, y uno no veía nada, uno no entendía nada de lo que había allí. Pero cuando tú lo llevabas y eso se revelaba, ¡pah!, tú veías la imagen ahí, HD, a color, grande, tú la podías imprimir de cualquier tamaño, y tenías allí la fotografía y tú dices, ah, esto era, estoy yo acá con mi mamá, con mi papá, con, qué sé yo, está el perrito. O sea, tú podías ver claramente. Eso es revelar. Eso es cuando algo a ti se te revela. Antes de que una verdad divina se te revele, tú la ves así como monito, así en blanco y negro, los miras para allá, para acá, y como que no los entiendes. Y puedes leerlo una y otra vez y no lo entiendes, puedes leer en un diccionario bíblico, puedes leer, qué sé yo, ver muchas predicaciones que está muy bien, pero todavía sin entenderlo. Pero cuando a ti se te revela, te hace clic, te hace ¡paf! Y tú lo ves claramente. Eso es revelación. Todavía, después de 2000 años, después de pilas, de miles de libros que se han escrito, todavía la revelación es un acto unilateral de parte de Dios. Necesitamos revelación. Ahora bien, esta revelación es progresiva, más que un acto súbito, porque tampoco transforme esto en un tema místico, no. O sea, la revelación es progresiva, constantemente. Tú estás recibiendo revelación. Tú estás siendo expuesto a la revelación y Dios cada vez está dando a conocer a ti. El tema es que Dios tampoco nos puede revelar todo de una vez. Dios es sabio, Dios es ordenado, Dios es progresivo. La revelación es progresiva. El conocimiento de Cristo es progresivo. Vamos avanzando hacia el conocimiento pleno de Cristo. No es que llegas de una vez, no es que un día estás en la reunión de la iglesia adorando al Señor con los hermanos, ¡pah!, recibiste una revelación, se te reveló algo en la palabra, listo, llegaste al conocimiento pleno de Cristo. No, 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 es progresivo. Estamos avanzando en el conocimiento pleno de Cristo. Entonces, hoy tú manejas un nivel de revelación, pero de aquí a un año, si tú te mantienes en comunión con el Señor, tú vas a tener un nivel de revelación mucho más profundo. Y luego, un año, 10 años, la revelación se va incrementando. La revelación es progresiva. Es muy importante esto, tanto a nivel individual como a nivel corporativo, en el cuerpo de Cristo. La revelación es progresiva. Nosotros hoy nos paramos sobre los hombros espirituales de los hombres y mujeres que nos precedieron, sobre la revelación que Dios les entregó a ellos. No volvemos sobre lo mismo, construimos sobre esa revelación. Y también, si el Señor no viene, las generaciones que vengan después de nosotros van a hablar unas cosas que a nosotros nos van a volar la cabeza. Yo estoy convencido de eso, porque la revelación en el cuerpo de Cristo es progresiva, va en aumento. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 y 12 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tremendo este pasaje, muchas cosas para hablar acá, pero solo quiero destacar un par de cosas. Habla aquí de que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, que las cosas que Dios tiene para ti en la esfera del Espíritu llamada reino, en este ámbito del Espíritu llamado reino, Dios tiene cosas preparadas para ti. Y vamos a hablar todas las próximas clases de las maravillas de este reino, todo lo que está a tu disposición en este reino. El tema es que todas estas cosas, Pablo dice, son cosas que ojo no vio. Son cosas que no se pueden ver con el ojo natural, que oído no oyó y que no han subido en corazón de hombre. Nadie nunca ha visto esto, nadie nunca lo ha escuchado. Está más allá de lo que el corazón del hombre natural puede percibir, es espíritu. Por eso Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, por la revelación. Tú accedes
a poder conocer estas cosas, poder ver lo que los ojos naturales no pueden ver, poder oír lo que los oídos naturales no pueden oír, poder percibir lo que el corazón natural no puede percibir. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu. ¿Y dónde opera el Espíritu Santo? En mi espíritu. O sea, el órgano para recibir revelación es mi espíritu. Por eso Pablo dice, por la fe entendemos. Hebreos dice, bueno, no estamos de acuerdo en quién escribió Hebreos, ¿verdad? Pero Hebreos dice, tal vez fue Pablo, tal vez fue otro, pero Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. Fe es lo que ve tu espíritu. Fe es la capacidad de ver de tu espíritu. Por eso Pablo dice en otro lugar, dice que andamos por fe y no por vista. Vista es lo que ven tus ojos naturales. Fe es la capacidad de ver de tu espíritu. Es visión. Fe es lo que tu espíritu ve. Fe es la visión del espíritu. O sea, los ojos del espíritu ven. Eso es fe. Entonces, Pablo dice, o Hebreos dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos, o sea que primero mi espíritu ve una verdad divina y luego mi espíritu le explica a mi mente para que mi mente la entienda. O sea que primero tú conoces con el espíritu y luego tú entiendes con la mente, no al revés. Primero tú conoces con el espíritu y luego tú entiendes con la mente. Tu espíritu conoce, tu mente comprende o entiende. Entonces hay gente que quiere invertir el orden, quieren entenderlo con la mente primero y después conocerlo. No, con Dios es al revés. Tú tocas las realidades eternas con tu espíritu y las ves y las conoces y las palpas. Luego, eso es un proceso para que tu mente entienda lo que experimentaste. Entonces el espíritu es el que le explica a la mente. Por la fe entendemos, por la visión de nuestro espíritu. Estas son cosas del espíritu. Y es el Espíritu Santo el que quita el velo de nuestra carne, el velo de nuestro hombre natural, de nuestra vieja naturaleza, para que se nos revele Cristo, el Cristo que ya mora en nosotros. Ese es el punto. No se te tiene que revelar un Cristo que esté allí lejos en alguna nube. Se te tiene que revelar el Cristo que tú portas, que yo porto. Ya lo portamos en su plenitud. Pero no se nos ha revelado en plenitud el Cristo que nosotros portamos. Ese es el asunto. O sea, yo porto a este Cristo de gloria. Yo porto más de Cristo dentro de mí de lo que yo conozco. Pero como yo no lo conozco, no lo puedo disfrutar. ¿Sí? O sea que hay aspectos de Cristo. Óyeme bien, hay aspectos de Cristo que tú y yo nunca hemos experimentado. No porque no los portemos, los portamos. Pero como no los conocemos, no sabemos que Cristo también es aquello, entonces no lo podemos disfrutar y experimentar. O sea, el Cristo que yo porto, por ejemplo, es el Salvador. Yo he experimentado su salvación. El Cristo que yo conozco es el sanador. Yo he experimentado su sanidad. Pero también el Cristo que yo porto también es proveedor, por ejemplo. Y tal vez yo nunca he experimentado eso. Porque como yo no sé que uno de los nombres de mi Dios es el Señor proveerá, Jehová Jireh, como yo no sé eso, yo no lo puedo experimentar. O sea que lo que yo pienso acerca de Dios importa mucho. Hay gente que cree que Dios los quiere pobres. Mientras más pobres, son más espirituales. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, si tú crees eso, tú nunca vas a conocer al Dios que también te prospere y te provee en lo material. Por supuesto. Ahora, hay gente que no cree que el Señor sana. Hay gente que no cree que Cristo sana. Isaías 53 y lo que habla Pedro. Hay gente que no cree que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por ende, nunca han experimentado la sanidad física en sus cuerpos o la sanidad emocional en su alma también. Entonces, si a mí no se me revela que Cristo sana, porque una cosa es leerlo en un libro, una cosa es escucharlo, pero cuando a mí se me revela que Cristo es el Señor mi sanador, Él es mi sanador, no el de alguien más, Él es mi sanador. Por sus llagas yo fui curado. Cuando eso se me revela, entonces estoy listo para poder recibir la sanidad que Él ya me dio en la cruz. El tema es que eso yo ya lo porto. No es que viene desde el cielo, yo ya lo porto, pero se me tiene que revelar. De la misma manera, este ejemplo que di con cosas
externas, palpables, porque la sanidad del cuerpo es palpable, ¿verdad? Las cosas materiales, etcétera. Pero esto aplica para aspectos mucho más profundos de Cristo. Las verdaderas riquezas espirituales, esas verdaderas bendiciones espirituales en Cristo que son mucho más profundas que una bendición material, que son mucho más profundas que una riqueza material y son mucho más valiosas y mucho más duraderas, se nos tienen que revelar por el Espíritu. Tú portas a un Cristo mucho más grande de lo que has experimentado. Por eso necesitas revelación. Por eso necesitamos revelación. Porque tenemos que ir más profundo. La revelación es progresiva. Yo necesito que se me revele el Cristo todo inclusivo que yo ya porto. Por eso en Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, del 15 al 16, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces Pablo dice acá, dice, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esto es clave, 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 clave. ¿Por qué? Porque si tú naciste de nuevo, tú tienes a Cristo morando dentro de ti. Cristo vive en ti. Si es que tú te arrepentiste de tus pecados y tú naciste de nuevo, Cristo vive en ti. Pero una cosa es que Cristo viva en ti y otra es que Cristo sea revelado en ti. No es lo mismo. Una cosa es que Cristo vive en ti y otra es que se te revele el Cristo que vive en ti, que se te revele quién es aquel que vive en ti. Ese es el asunto. Entonces, todos nosotros los hijos de Dios portamos a Cristo. Lo que ahora necesitamos es revelación de lo que ya portamos, de aquel que ya portamos, Cristo Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que se te revele lo que tú ya tienes dentro, que es Cristo. Esto no tiene que ver con nosotros. En nosotros nada podemos, pero en Él sí, en Él todo lo podemos. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Cristo que yo porto, yo sé que yo tengo las fuerzas, no en mis fuerzas, en las de Él, el Cristo que yo porto. Y como Pablo conocía muy bien a ese Cristo, él decía, yo sé que en Él yo todo lo puedo, porque para Él nada es imposible. O sea que el tema es que se me revele el Cristo que yo ya porto. Ese es el asunto. Y para eso necesitamos luz. Y esa luz es progresiva, va en aumento. Si tú ves la luz natural, que la luz natural es sombra, tipo y figura de Cristo, de la verdadera luz. Cuando tú ves allí en Génesis que fue la luz, esa luz física es una representación en el mundo físico de la verdadera luz, que en el mundo del espíritu es Cristo. Es decir, que la luz física fue creada en el mundo físico para representar una realidad espiritual que es Cristo. Interesante, pero no vamos a entrar allí. El tema es que la luz es progresiva, la luz va en aumento. Por ejemplo, ahora acá donde estamos grabando este video es de mañana, ¿verdad? Es temprano por la mañana, pero como después este video queda guardado y esto se sube a YouTube, esto se va a ver en diferentes horarios. Entonces tal vez hay gente que lo va a ver de noche, gente que lo va a ver por la tarde, gente que lo va a ver por la mañana, igual que ahora que es de mañana, pero supongamos una persona lo está viendo de noche. Entonces está con su celular, está oscuro y está viendo este video por la noche. ¿Hay luz? Sí, la luz que sale de la pantalla del celular, ¿verdad? Pero tú, si miras alrededor, ¿se ve oscuro o no? Entonces tú miras a tu alrededor y está todo oscuro. Y si tú, por ejemplo, dices, oh, a ver, ¿dónde dejé, no sé, dónde dejé mis audífonos? Tú quieres buscar tus audífonos. Y tú alumbras con el celular que tiene luz, y tú haces así, tú alumbras, la verdad es que no vas a poder ver mucho. O sea, hay luz, pero no es una luz tan intensa. Si tú quieres poder buscar, no sé, tus audífonos o buscar, no sé, lo que sea que tú quieras buscar, tú tienes que prender una luz más intensa. Algunos celulares, por ejemplo, tienen por atrás una linterna. Entonces tú puedes prender la linterna del celular, tú vas a ver un poco más. Y ahí vas a poder buscar. Pero todavía
tú ves quizá a 1 metro de distancia, tú no ves más allá. Tú necesitas más luz. Entonces tal vez tú podrías prender la ampolleta de tu habitación. Si es que tienes luz ahí eléctrica, tú prendes la luz y vas a poder ver toda la habitación. ¡Wow! Ahora sí que tienes luz, ¿verdad? Es una luz más intensa. Ahora, si esa misma ampolleta, la misma ampolleta que te alumbra toda la habitación, tú dices, ahora sí lo veo todo. No es todo, porque si esa misma ampolleta de los mismos watts, tú lo llevas, por ejemplo, al bosque, estás en un campamento y vas a acampar y tienes ahí para enchufar, y tú enchufas la misma ampolleta, no sé, por decir algo, 80 watts, y tú la enchufas allí y tú la enciendes, tú vas a ver mucho, vas a ver, qué sé yo, no sé, 20, 25 metros, pero tú no vas a ver más allá. Necesitas una luz aún más intensa. Y si tú, por ejemplo, prendes, no sé, unos focos grandes, halógenos, tú vas a poder ver 100 metros, pero tú no puedes ver todo. ¿Cómo tú podrías ver todo? Cuando se haga de día y aparezca el sol. El sol, que es esta estrella enorme que tenemos nosotros aquí en nuestro sistema solar, ¿verdad? Y la Tierra gira alrededor del sol. Bueno, y cuando esta estrella, que es el sol, alumbra y se hace de día, tú puedes ver todo claramente. Y hay gente que incluso si mira al sol directamente quedan ciegos, porque es demasiada la intensidad de la luz. Tremendo, ¿verdad? O sea, lo mismo pasa con la luz espiritual de la revelación. O sea, nosotros estamos en esta era, dice el apóstol Juan, me parece, que dice las tinieblas ya van pasando y el sol alumbra. Nosotros estamos en la noche en este momento. Cuando Cristo vino por primera vez, eso fue el día, porque Él es el sol de justicia. Cristo es el sol. Aleluya. Entonces llegó el día, Cristo apareció, y luego Cristo ascendió a los cielos y se sentó en el trono. Entonces aquí abajo es de noche. Pero aquí mientras es de noche, la luna alumbra, que es la iglesia, que refleja la luz que proviene de Cristo. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz que proviene del sol, que es Cristo. La iglesia refleja la luz de Cristo al mundo. Nosotros alumbramos porque es de noche, pero se acerca el día. Por eso Juan dice, las tinieblas ya van pasando y ya pronto va a amanecer. Se acerca el día cuando el sol de justicia vuelva a amanecer y esa va a ser la segunda venida de Cristo. Por eso Cristo viene por segunda vez y el sol va a volver a alumbrar. Y entonces vamos a reinar con Él y Él va a establecer su reino milenial y bueno, una serie de cosas. Toda la agenda escatológica, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos de noche en este momento. Y tú puedes encender la luz y la revelación es luz. Pero supongamos es como la luz del celular. Se te revela Cristo, Cristo te ama, se te revela el amor del Padre, se te revela que tienes que vivir en comunión con el Espíritu Santo, después recibes el bautismo del Espíritu Santo, hablas en lenguas, profetizas, empiezas a fluir los dones del Espíritu, después se te empieza a revelar cada vez más quién es el Señor, se te empieza a revelar la iglesia, que necesitas al cuerpo de Cristo, se te empieza a revelar el nuevo pacto, el reino, la gracia, el sacerdocio real y un montón de cosas, y cada vez hay más luz, cada vez hay más luz y más luz y más luz, y el sol de justicia comienza a alumbrar más fuerte en ti y en nosotros. Porque no te olvides, esto es corporativo, esto es para el cuerpo. Esto es como Pablo cuando iba camino a Damasco y se le apareció Cristo y quedó ciego. ¿Por qué? Porque él miró cara a cara al sol de justicia. Entonces fue tanto el resplandor de la luz del sol, que es Cristo, que Pablo quedó ciego. Tuvo que orar a Ananías por él. Él quedó literalmente ciego en su cuerpo. Y tuvo que orar a Ananías por él, un cierto discípulo llamado Ananías, y él recibió la vista. Tremendo, ¿verdad? Ese es mi deseo, esa es mi oración, que la luz, el nivel de luz se incremente tanto en nosotros como iglesia, porque esto no es individual. No podemos tener un deseo egoísta de revelación. Yo quiero revelación para mí. Eso está equivocado. La revelación es para el cuerpo de Cristo. Toda revelación es corporativa. Incluso Pedro dice, en ninguna profecía es de interpretación privada. Eso es un aspecto muy puntual de la revelación, pero hablando de la revelación de Cristo, esto no es privado, esto es para el cuerpo. La revelación no le pertenece a un hombre, es del cuerpo de Cristo. Entonces, necesitamos ser expuestos a niveles cada vez mayores de revelación.
Que al cuerpo de Cristo se le aparezca este sol de justicia que es Cristo, cada vez con mayor claridad hasta que quedemos cegados a todo lo del mundo. Que nuestros ojos se cierren a todo lo del mundo y lo único que podamos ver sea a Cristo frente a nosotros, cara a cara. Por eso Pablo dice, nosotros mirando a cara descubierta el rostro del Señor, somos transformados por el Señor de gloria en gloria. Y dice, así como por el Espíritu del Señor. O sea que mientras tú ves a Cristo, tú eres transformado. ¿Sabes lo que produce ver a Cristo? Ser transformado. Ver a Cristo cara a cara produce transformación. Mientras tú más mires a Cristo, más serás conformado a la imagen de Cristo. Por eso necesitamos la luz de la revelación. Y esto no es para una interpretación privada, esto es para el cuerpo, para que todo el cuerpo disfrute la revelación de Cristo. Ahora bien, hay otro elemento, además de la luz, que es el agua que queremos ver el día de hoy. Porque si tú tienes una planta que, plantaste la semilla correcta en una buena tierra que está abonada, una tierra blanda, y tú la pones en un lugar donde le llega una luz del sol apropiada, tú sabes que con el tiempo eso va a crecer. Pero hay un cuarto elemento que nos está faltando, que sin él no hay crecimiento, y es la luz. Perdón, es el agua. Ahora sí, es el agua. O sea, es la luz y el agua. Sin agua no va a crecer ningún tipo de planta, ningún tipo de árbol. Nada va a crecer sin agua. Para que la vida divina crezca en nosotros, necesitamos el agua viva. No basta con tener luz, necesitamos abundante agua. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que Apolos se dedicó a regar lo que Pablo había sembrado. Pablo sembró la vida en los Corintios, pero Apolos se dedicó a regar por medio del agua del Espíritu. Y esto es sumamente importante. Hay algunos principios en relación a la agricultura que nosotros necesitamos capturar en el espíritu, porque ningún agricultor puede hacer crecer un árbol por su propio esfuerzo. Ningún tipo de árbol, ningún tipo de lo que sea. Si tú tienes una viña, por ejemplo, y tú quieres producir vino, tú no puedes hacer crecer tu viña con esfuerzo o con deseo. Con un deseo intenso de que tu viña crezca. O si tú tienes, no sé, un plantío de manzanos, tú no lo puedes hacer crecer por desear que crezca, o por esforzarte, o por estirar, agarrar una rama y tirarla con una cuerda. No va a crecer. El crecimiento es algo que depende enteramente de la vida. La vida que está dentro del manzano determina qué altura va a tener el árbol, qué fruto va a dar, cuánto tiempo se va a demorar en crecer. Piénsalo. Tú no puedes pararte al lado de un manzano así chiquitito y decirle, manzano, mañana quiero 1000 manzanas. Apúrate. Y que sean grandes y bonitas. El manzano te va a decir, lo siento, yo tengo mis tiempos. Si el manzano pudiera hablar, ¿verdad? Te diría, yo tengo mis tiempos. Lo siento. Daré manzanas cuando sea el tiempo de dar manzanas. Y la cantidad de manzanas serán las que están dadas, las que están dictadas por la ley de vida. Y es más, si el manzano fuera buena onda, si fuera un manzano simpático, te diría, mira, pero como me caíste bien, te voy a decir que si tú quieres que yo dé más manzanas, tienes que regarme. Tienes que regarme todos los días, tienes que abonar la tierra, tienes que podarme, tienes que dejarme en un lugar donde me llegue el sol. O sea, esa es toda la colaboración que un agricultor puede hacer. ¿Cuál es el principio? Que la vida crece por sí misma. Tú no puedes hacer crecer una vida. Ni siquiera tu propia vida biológica. Tú la puedes hacer crecer por ti mismo. Piénsalo. Jesús dijo que por mucho que un hombre se afane, no podrá añadir a su estatura un codo. Tú no puedes ser más alto con desearlo,
con afanarte o con estirarte, ¿sí? Que alguien te amarre de los brazos y de las piernas y te estire. Tú no puedes crecer así, es imposible. O sea, nadie puede hacer crecer una vida con esfuerzo o con buenas intenciones, ni siquiera nuestra propia vida. Yo ya quedé de la estatura que quedé, no soy más alto, yo no voy a seguir creciendo, es una ley de vida. Llegué a la adultez y yo de esta estatura me quedé, es una ley de vida. O sea, toda vida crece por su propia ley, toda vida crece por sí misma. Ningún hombre puede hacer crecer una vida, ni siquiera su propia vida. ¿Cuál es el principio? La vida crece por sí misma, pero a nosotros nos es dado ser colaboradores de esta vida. Por eso Pablo dice, ustedes son edificio de Dios, labranza de Dios, y nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, ¿dónde está toda la ciencia de esto? En aprender a colaborar con la vida divina para que ésta crezca. Aprender a ser colaboradores de la vida, aprender a sembrar, aprender a regar, aprender a abonar, aprender a podar, aprender a colaborar con la vida. Por eso Pablo dice, yo planté, ese es mi aporte. Apolo dice, yo regué. O sea, Apolo, y vamos a ver ahora cómo Apolo regaba por medio del ministrar, por medio de la palabra, por medio del impartir del Espíritu. Apolo regó, pero Apolo no hizo crecer. Pablo tampoco. Pablo dice aquí, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento. O sea, nosotros podemos plantar, regar, podar, podemos abonar la tierra, podemos limpiar ahí el arbolito, pero el crecimiento depende exclusivamente de Dios. Nosotros somos colaboradores de Él, colaboramos con la vida. Y una de las formas en que colaboramos con la vida es regar. Necesitamos aprender a regar esta vida dentro de nosotros. Es una vida que debe crecer, la vida divina que fue impartida en nosotros. Debemos regarla. Esa es mi colaboración. Mi colaboración no es hacerla crecer. Mi colaboración es regarla, exponerme a la luz. Imagínate, tú tienes una plantita dentro, es la vida divina que está creciendo en ti. Entonces, todos los días, espiritualmente hablando, tienes que ir a ponerte al sol. Me voy a poner al sol hoy día. Voy a escuchar palabra de revelación, voy a leer las escrituras, voy a escuchar mensajes que me impartan un adelanto en la revelación de Cristo. Todos los días ahí tú te expones a la luz, te pones a tomar sol, espiritualmente hablando. Y también tienes que regar. ¿Y cuál es esa agua? Esa agua viva es el Espíritu Santo. Y vamos a leer algunos pasajes acá de lo que Jesús dijo, donde vamos a ver que esta agua es el Espíritu Santo. Y cómo regamos con el agua del Espíritu para que esta vida crezca. Todos los días tú tienes que regar esta vida que tú portas. Todos los días. Tal vez tú dices, no regué un día, no pasa nada, no pasó nada, no importa. Tal vez un día, entre comillas, tú vas a decir, no lo noté. Pero si tú pasan los días, tú no tienes comunión con el Espíritu, tú te empiezas a secar. Tú portas la vida así, pero las hojas están como arrugadas, los frutos, si es que hay, son como chiquititos, medio feos, como que le faltó agua. O sea, ¿no será que tal vez estamos secos porque falta esa agua viva, esa comunión con el Espíritu? Entonces mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7, del 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es muy interesante. Dice que Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Pero esto lo dijo acerca del Espíritu Santo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Pero por qué lo dice hacia el futuro? Acá mismo lo explica, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Cristo fue procesado por medio de encarnarse, ser crucificado, sepultado, resucitar, ser ascendido. Él fue glorificado por el Padre, se sentó a la diestra de Dios
Y Él llegó a ser el Espíritu vivificante y se impartió en nosotros como el Espíritu. Y ahora Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo y como el Espíritu. Entonces ahora tú puedes beber a Cristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Tú puedes beber del Espíritu. Puedes beber de esta agua viva. Es un río de agua viva. Esto no es un estanque, no es un tranque. No sé si existe ese término en todos los países, pero acá tenemos este término que es un tranque. Donde, por ejemplo, hay un cierto lugar que por la geografía, por las hendiduras, llueve y allí se junta agua. Entonces después, en el verano van los niños allí y se bañan y se divierten y qué sé yo. Pero esa es agua estancada. Entonces el agua estancada con el tiempo como que se pone verde, le sale como moho, se pone sucia, porque es agua estancada, empieza a ponerse maloliente. No, o sea, el Espíritu Santo no es un estanque, no es un tranque, es un río. Un río siempre tiene agua fresca. Un río siempre tiene un fluir de agua. Siempre es un fluir, porque es agua viva. O sea, que tú haces como un corte, supongamos acá, para mirar el agua, y el agua que tú ves ahora no es el mismo agua que vas a ver en 3 segundos después. Es otra agua que tú nunca habías visto. Y un minuto después es otra agua que nunca habías visto. Y un minuto después, y así. Y si tú vas a algún río que tú conociste, no sé, de niño, por ejemplo, y tú vas ahora, ¿dónde va a estar? Ahí está el río. El río está donde mismo. Es el mismo río. Se llama igual, pero es otra agua. Siempre es fresca, porque es agua viva. Ese es el tema. El Espíritu Santo que te habita es un río. Aleluya. El Espíritu que tú portas es un río de agua viva, es un río fresco. Siempre es nuevo. Lo que el Espíritu Santo tiene para decir siempre es nuevo, porque es un río que está fluyendo. Por eso dice que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí beba, y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río es el Espíritu Santo. Es un agua que salta para vida eterna, es un río así energético, un río lleno de vida que salta, un agua que siempre está fluyendo. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te habló algo? O que tú lo escuchaste hablar. Porque Él siempre nos está hablando. El tema es que nosotros tengamos nuestro oído atento. Si yo no presto atención al Señor, si yo no presto oído al Espíritu que me habita, yo voy a estar seco, aunque tengo un río fluyendo dentro de mí. Si yo no hago esto así, saco un poquito de agua para tomar, nada va a ocurrir. Me voy a empezar a secar. Se van a empezar a caer las hojas. Tengo la vida, sí, pero está seca. A la hora de impartir algo en una casa de iglesia, orar por alguien, nada fluye. Claro, porque estamos secos. Pero si yo todos los días me mantengo en comunión con el Espíritu Santo, bebiendo de esta agua viva que es Él, yo voy a estar nutrido, listo para impartir siempre algo fresco. Ese es el tema. Ahí tú ves a alguien que está bebiendo del Espíritu, es que siempre imparte algo fresco, siempre imparte algo nuevo. No tiene que ir siempre para atrás. No tiene que ir siempre para decir, mira, hace 10 años Dios me habló algo y ya te lo ha predicado 80 veces. No, siempre hay un fluir nuevo. Siempre hay algo fresco. Siempre hay algo nuevo para decir. Siempre hay algo nuevo, por ejemplo, para soltar una palabra. ¿Has visto la gente que tiene ahí el don de profetizar o de dar una palabra de ciencia? Y no sé, no es por hablar mal, pero de repente has visto gente como que pareciera que a todos como que les da la misma palabra. No sé, no estoy cuestionando, pero tú notas cuando alguien está con su oído afinado al Espíritu, incluso en esas cosas, va a dar una palabra de ciencia y siempre es distinta. Va a dar una profecía y siempre tú percibes que hay algo fresco del Espíritu. En las enseñanzas, en las predicaciones, en el compartir, no sé, a veces hasta comiendo un asado, ni siquiera en una dinámica, entre comillas, de iglesia o espiritual, estás comiendo algo y sabes que el Señor me habló, tuve un sueño, sabes que el Señor me daba esta palabra, el otro día estaba leyendo y este versículo me saltó algo y estoy meditando en esto. Siempre hay algo nuevo para compartir cuando nos reunimos. Dice Pablo en Filipenses 1:19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
O sea, Pablo habla aquí del suministro, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hay un suministro constante dentro de ti y es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Es un suministro. Tú tienes un suministro constante. Esto es como en las guerras, por ejemplo, que estaban allí los dos bandos y supongamos estaban en sus trincheras. Y ellos están allí y pueden estar un mes allí en sus trincheras, avanzando las posiciones, qué sé yo. Y se les agotan los suministros. Por ende, el canal de suministros hasta el frente es extremadamente importante. Necesitan un constante flujo de suministro. Imagínate, los soldados se quedan ahí sin comida, sin agua, sin medicamentos, etc. Necesitan un suministro. Entonces, de la misma manera nosotros estamos aquí en el mundo y tú enfrentas luchas espirituales, porque Pablo dice nuestra lucha, lo dice en Efesios, no es contra sangre y carne, o sea, tu lucha no es con tu jefe, no es con tu familia, tu lucha no es contra, no sé, quien sea, o sea, nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es en el espíritu, sostenemos combate en el espíritu, y para mantenernos firmes necesitamos el continuo suministro del Espíritu de Jesucristo. Ese es el suministro interno que tú y yo tenemos, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo estaba tirado en una cárcel solo, pero él dice, yo tengo un ducto, un canal de comunicación directa con el cielo, y es el suministro del Espíritu de Jesucristo. Y ese suministro me sostiene, me mantiene en victoria. Yo me recuerdo cuando acá en Chile, hace algunos años, encontraron a los mineros que estaban atrapados ahí en el norte, en la mina. No sé si se recuerdan, ellos estaban ahí atrapados y hubo un derrumbe y se pensaba que ya no había esperanza de encontrarlos. Y finalmente, excavando, dieron con ellos. Entonces ellos ocuparon ese ducto que habían, digamos, hecho, porque para poder crear un ducto grande y poder sacarlos, eso demoró mucho tiempo. Y por mientras hacían todo ese trabajo, por el ducto chiquitito ellos les enviaban comida. Entonces por allí empezaron a enviarles comida, agua, objetos, cosas para que se entretuvieran, para que escucharan música, celulares, qué sé yo, libros, lo que pudiera caer en ese ducto ellos empezaron a enviarle. Entonces ellos ya que estaban adentro a punto de morir de hambre ya, se salvaron. ¿Por qué? Porque ahora tenían un suministro, una línea de suministro. O sea, es lo mismo. Tú puedes sentirte que estás rodeado de muchas circunstancias, de muchas situaciones, pero si tú tienes el suministro directo hasta el cielo, tú tienes un suministro constante. ¿Y dónde fluye eso? Desde tu espíritu hacia tu alma hay un suministro. Hay un suministrar de la vida de Cristo. Allí está la escalera del cielo, esa escalera que vio Jacob, que Jacob la vio afuera. Tú la tienes dentro. Jacob vio esa escalera que conectaba el cielo con la tierra y ángeles subían y bajaban. Tú la tienes dentro, en tu espíritu. Tu espíritu es el verdadero Betel, que es casa de Dios y puerta del cielo, donde está esta escalera, que es Cristo, que conecta el cielo y la tierra, y por él suben y bajan ángeles. Suben con tus oraciones y tu necesidad y bajan con la respuesta, con la provisión, con los milagros. Por eso tú tienes un suministro. Pablo podía estar en la cárcel, pero allí él era suministrado por el Espíritu de Jesucristo. Él era vivificado por el Señor. Entonces este suministro, este espíritu es el agua viva que a nosotros nos nutre para poder crecer espiritualmente. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida espiritual? O más específicamente, ¿cómo está tu vida que es Cristo? Esta vida divina que ha sido impartida en ti. ¿Está creciendo? ¿Está un poco seca? ¿Está como apagada? ¿Las hojas están un poco descoloridas? ¿Está dando fruto? Tal vez tú dices, oye, estoy todos los días escuchando palabra, todos los días conectado, pero como que algo pasa, algo, quizá es esto, quizá es el agua, quizá está faltando agua, quizá la tierra es correcta y el Señor ha limpiado tu corazón, has hecho barbecho, que veíamos esta palabrita, barbecho, ¿verdad? En un capítulo anterior, y el Señor ha limpiado tu tierra de las espinas, y ha limpiado tu tierra de las piedras, ha quitado toda esa dureza, y tú dices, pero no doy fruto, pero algo pasa. Tal vez aquí está el problema, en el agua. Necesitamos el fluir abundante del agua del Espíritu regando. Es una fuente que salta para vida eterna. Jesús dijo en Juan 4, del 10 al 14, Él dijo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, esta agua natural, el pozo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua es una fuente que salta. El Espíritu Santo es un manantial, es una fuente. No es una cisterna, no es un pozo, es una fuente de agua, un manantial, una vertiente. No sé si conoces, por ejemplo, el agua de vertiente. Este concepto, la vertiente, son unas rocas de donde sale agua y siempre está saliendo agua. Y por ejemplo, las grandes empresas que venden agua, las grandes embotelladoras de agua mineral, se tienen que colocar siempre en donde está la vertiente. Si la vertiente está en la montaña, allá tiene que colocarse la planta porque ella tiene que ser envasada en su lugar de origen, en la vertiente. Entonces, muy interesante, el agua de vertiente. Cristo es esa vertiente, el Espíritu es esa vertiente que salta para vida eterna. No tienes que conformarte con unas pocas gotas. Si tú tienes un río en tu interior, tienes una vertiente que brota, imagínate el agua saltando allí, brotando. Ese es el Espíritu Santo en ti. No te conformes con unas gotas. No te conformes con beber una vez a la semana en la reunión, o 2, 3 veces a la semana, la cantidad de veces que tú te reúnas con los hermanos. Tú tienes que aprender a beber en la intimidad con el Espíritu Santo. A beber, bebe abundantemente de esta agua. Nútrete de esta agua. Y la vida que está en ti va a crecer por sí sola. Tú solo preocúpate de beber. Tú solo preocúpate de que esta agua te sacie todos los días. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en ti. Si tú tal vez sientes que hay áreas en ti que deben ser transformadas, cosas en ti que deben ser cambiadas, tú no te esfuerces en intentar cambiar esas cosas porque en tu propio esfuerzo tú no lo puedes hacer. Tú dedícate a beber del agua viva. Y si tú bebes de esta agua, la vida en ti va a crecer y la vida te va a leudar, la vida te va a saturar, te va a transformar y la vida va a cambiar sin que tú te des cuenta de esas cosas que por ti mismo nunca habías podido cambiar. O sea, todo se trata de beber del agua, de beber del Espíritu Santo, beber de Él. El Espíritu Santo es la esencia del Evangelio. El Espíritu Santo es la esencia del cristianismo, es la esencia de nuestra fe. Sin Espíritu Santo no habría iglesia, no habría nada. El Espíritu Santo es todo. Él es Dios. Él es Dios, es una persona divina. ¿Verdad? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios, Espíritu Santo. Y Él mora dentro de nosotros. Hasta que tú no conoces y tú experimentas al Espíritu Santo en ti, todo es una simple teoría, todo es teología, teólogos, todavía estás estudiando a Dios. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, tú dejas de estudiarlo para comenzar a conocerlo. Amén. Y el tema es, ahora todos los días, vivir en comunión con Él, mantenernos llenos de Él para poder crecer en su vida. Esa es nuestra colaboración, es regar, mantenernos llenos del Espíritu, mantenernos en comunión con Él. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Ves? Entonces tenemos acá a la Trinidad manifestada, al Dios triuno o el Dios trino. Tenemos el amor del Padre, tenemos la gracia del Hijo y tenemos la comunión del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a vivir en comunión con el Espíritu Santo. Dios desea, Dios anhela vivir en una comunión íntima con nosotros. Dios desea esta comunión. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios desea tener comunión íntima contigo. No solo comunión, sino una comunión íntima en el Espíritu. Y allí Él te va a hablar misterios. Allí Él te va a hablar cosas que oído no ha oído. Y allí Él te va a mostrar cosas que ojo no vio. Y allí Él va a poner dentro de ti
cosas que no han subido en corazón de hombre, pero que Dios ha preparado para los que le aman. Y Él nos las revela por el Espíritu. Entonces, para ir ya cerrando el día de hoy, Pablo dice en 1 Corintios 3, del 6 al 7, lo volvemos a leer, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Entonces, Apolos se dedicó a regar esta vida, se dedicó a regar la vida en los corintios. ¿Cómo? Por medio del fluir del Espíritu Santo. Hay un fluir del Espíritu en nuestra comunión privada con Dios, nuestra intimidad con Él, pero también hay un fluir del Espíritu en el cuerpo. Y ambos son complementarios, totalmente. El fluir que tú tienes en el cuerpo, el poder congregarnos, no reemplaza la intimidad con Dios. O sea, hay gente que solamente ora en la reunión, en su casa no ora, entonces cuando después en la reunión les toca orar, no saben qué decir. Está faltando ahí esa comunión íntima con Él, personal. No reemplaza la otra. Pero al revés también. Hay gente que tiene comunión con Dios en lo íntimo, en lo personal, pero no les gusta el cuerpo. Es gente que no se le ha revelado el cuerpo. Y la comunión personal con Dios no reemplaza el cuerpo, porque en el cuerpo hay un fluir distinto al fluir de lo íntimo, de lo individual. Son dos cosas distintas, ninguna reemplaza a la otra, se complementan. Dios en lo íntimo te va a hablar cosas que Él no va a hablar en el cuerpo, porque son para ti. Pero Dios también en el cuerpo va a hablar cosas que Él no te las va a hablar en lo íntimo, porque son para el ámbito del cuerpo. Por eso Pablo, cuando él se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco, y dijo, ¿y qué debo hacer? Y el Señor Jesús le dijo, anda a tal lugar, y allí se te dirá lo que debes hacer. O sea, el Señor lo remite al cuerpo. Hay cosas que solo se dan en el cuerpo. Por eso tú tienes que aprender a congregarte. Hay gente que todavía lleva años y todavía no se le revela el congregarse. No se le revela Hebreos, que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Son dos aspectos. Lo intimidad, digamos, individual y lo corporativo. Ahora bien, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos comunión corporativamente con el Señor. Somos edificados por medio de diversas formas en que el Espíritu Santo fluye para la edificación. Por ejemplo, la exhortación de la palabra, cuando se exhorta una palabra. Número 2, la oración corporativa, cuando todos oramos en un mismo espíritu. 3, la adoración corporativa, cuando adoramos juntos, no es lo mismo que adorar solo, es diferente. Siguiente, 4, la ministración, cuando ministramos, cuando impartimos algo en el Espíritu, hay algo que se imparte en lo presencial. El Espíritu Santo fluye. 5, el fluir de los dones del Espíritu. Cuando Pablo dice que hay pues hermanos, cuando os reunís, cada uno tiene salmo, palabra, doctrina, lengua, profecía, qué sé yo, interpretación. El fluir de los dones del Espíritu edifica. Tú en tu casa solo no tienes ese fluir de dones del resto del cuerpo. Tienes tus dones, pero no el resto. Pero en el cuerpo sí. Entonces cuando estamos en el cuerpo y un hermano ora por mí, me da una palabra, y esa palabra me confirma algo que Dios me había dicho, me alienta en la fe, Él te está regando en el Espíritu, ese hermano te está regando. Y cuando tú no te congregas, tú te pierdes eso. Entonces necesitamos del cuerpo. Ahora bien, en lo íntimo también nosotros regamos, también nosotros bebemos del Señor. Por ejemplo, en oración, nuestra vida de oración, en adoración y leyendo su palabra. Cuando leemos la palabra, estudiamos la palabra del Señor, cuando le adoramos, cuando oramos, estamos bebiendo de Él, estamos permitiendo de que esta vida sea regada en nosotros. Necesitamos experimentar esto. Ya creo que con esto que hemos dicho queda un poco claro estos dos elementos, ¿verdad? La luz y el agua. Podríamos hablar mucho más, da tanto para hablar este tema del Espíritu y la comunión con el Espíritu Santo. Es un tema apasionante, aunque ya se nos ha ido el tiempo, pero les dejamos esa inquietud de que esto sea práctico. Y ya las bases están, ahora hay que ponerlo en práctica, ahora hay que aplicar esto. ¿Por qué? Porque esto se trata del crecimiento en vida, esto se trata de que la vida divina que nos habita crezca. Amén.
De eso se trata, de que la vida que hemos recibido crezca. Tú recibiste esta vida como una pequeña semilla que fue plantada en ti, pero ahora esta vida debe crecer y crecer hasta dar fruto. ¿Hasta qué punto? Hasta que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Ese es el objetivo, crecer en vida hasta la plena madurez y podamos dar el fruto que Dios desea que demos, que tal vez va a ser distinto al fruto que va a dar mi hermano. Son distintas expresiones de la misma vida, pero distintas manifestaciones, distintos dones, distintas operaciones, distintas gracias, distintos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos ser insertados en el cuerpo de Cristo como miembros maduros, operativos, que nos volvamos parte insertada, una parte complementada con las otras partes de la expresión corporativa de Cristo en la tierra. Porque todo lo que Dios nos da es para su expresión. La vida divina fue impartida en nosotros para que nos volvamos la expresión de Dios en la tierra, pero no individualmente, sino corporativamente como iglesia, para que seamos parte del cuerpo que es su expresión corporativa en la tierra. Oramos. Padre, gracias por esta bendición que tú nos das de poder compartir esta palabra. Gracias porque tú cada día nos permites regar esta vida, Señor, en comunión contigo, en intimidad, en oración, en adoración, en tu palabra. Hay un fluir fresco de agua que se está derramando desde el manantial que está dentro de nosotros para beber, para beber, para beber. Y tú, Señor, nos dices, Señor, en esta mañana, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba, y beba. Yo te digo de parte del Señor en esta mañana, no estés sediento, no estés sedienta. No te permitas vivir una vida sediento espiritualmente. Ven a Él y bebe. Bebe del manantial, bebe de esta fuente de agua viva que salta para vida eterna. Bebe, bebe, bebe en el Espíritu. Bebe hasta saciar tu sed. Y este fluir del Espíritu hará en ti todo lo que debe hacer. Este fluir te va a edificar, te va a perfeccionar, te va a transformar, te va a cambiar. Es el fluir del Espíritu, es el agua viva. Por eso debemos beber. Debemos beber cada día en el Espíritu, en nuestra intimidad y también juntamente con todos los santos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Señor, permítenos ser expuestos a la luz de la revelación, a la revelación de tu palabra, Señor, para que se nos revele quién somos nosotros, Señor, en Cristo, y para que se nos revele Cristo, Señor, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que tú lograste para nosotros. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.